Seguimos en agenda parlamentaria, nuevamente los saluda Raquel Salazar. La ciudad de Piura está en una situación crítica luego de que se desbordara el río. Segundo día bajo el agua. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha señalado que van a declarar en emergencia a la región, es más, se dirige a la zona. Estamos con el congresista Marco Arana, vocero del Frente Amplio, quien también está atento a todas las emergencias que están ocurriendo en varios puntos del país. Congresista, bienvenido una vez más a Congreso Televisión. Preocupante lo que se ha podido ver, imágenes impactantes de Piura, de Lambayeque. ¿Está de acuerdo con que se declare la emergencia a la región Piura? Bueno, sí, el propio Consejo Regional debería seguir ese camino, ¿no? Tienen esa atribución. Porque lo que estamos sabiendo no solo son lo que nos llega por imágenes, que uno mira la situación de zozobra que está aconteciendo, sino la información técnica que yo he recibido es que aun cuando lloviera menos en las próximas horas o días, en los niveles de saturación de agua que tienen los suelos, aunque hayan lluvias menores, van a hacer que el evento aparezca como un evento mayor, ¿no? Porque las primeras lluvias van sobre suelos secos, ¿ya? Se infiltran. Pero las segundas o las terceras, digamos, episodios de lluvia, los subsecuentes, lo que va a ocurrir es que ya vienen sobre suelos saturados y entonces la posibilidad de que el agua fluya es mucho menor. Y entonces lo que me preocupa en esta situación es cuáles los niveles de respuesta que se están dando, ¿no? Hoy día escuchaba al congresista Hernando Ceballos, que está en la zona, ¿no? Me dice, Marco, tenemos problemas, he tenido que pedir apoyo aéreo para poder ir al centro poblado menor de San Jorge, en Ayabaca, que está completamente aislado. Pero he podido llevar solo los alimentos que he podido conseguir a título personal, porque los alimentos que han llegado de Lima y del COE, los donativos, están almacenados. ¿Pero por qué? ¿Por qué justamente escuchábamos a los congresistas también de Piura, Marisol Espinosa, Maritza García, la congresista Scheffer, que parece que la Contraloría está poniendo muchas trabas? No, lo que pasa es que existe la ley del Sistema Nacional de Respuestas frente a situaciones de desastres, que hace que haya un nivel de control para que, lo sabemos bien, se eviten robos, ¿no? Recordemos que hubo robos frente al apoyo internacional que se dio en el terremoto del 70, ¿no? En Huaraz. Sabemos que en Pisco pasó también cosas similares. Entonces, frente a eso, lo que se ha hecho es resguardarse a seguro el tema de documentación, permisos, acreditaciones. Pero en esto no estamos ante una situación de terremoto que eventualmente ocurre una vez, luego tiene unas réplicas, ¿no? Y viene la tragedia y la reconstrucción. Aquí estamos ante una situación en que la gente puede estar ahogándose, puede estar en un grave peligro de salud por el tema de que las aguas hervidas se han mezclado con las aguas de la lluvia, ¿no? Estamos ante el tema de, ya en algunos casos, como en mi región, distritos que llevan aislados 15 días, ¿no? Centros poblados menores, en Cajamarca, y que no se sabe porque son poblados menores. Por ejemplo, en la provincia de Contumasá, Tantarica, Cupiznique, están completamente aislados y han recibido los 100.000 soles de la transferencia que les ha hecho el MEF a los municipios distritales, pero yo estaba allí el domingo y me decían que no podían gastar porque recién el día de ayer iban a llegar 2 abogados desde Cajamarca para ver la pertinencia del gasto. 2 abogados de la Contraloría. O sea, tienen que esperar que lleguen los abogados de la Contraloría para ver si se aprueba el gasto. Era concretamente lo que me expresaba, por ejemplo, el administrador de la municipalidad distrital. En una emergencia. Así es, ¿no? O, por ejemplo, hoy día escuchaba distintas voces que nos llegan desde Piura. Estamos en una emergencia. Así es, ¿no? O, por ejemplo, hoy día escuchaba distintas voces que nos llegan desde Piura, que habían recibido alimentos por vía marítima el martes de la semana pasada. Y recién el domingo, después de varios días y de trámites sin fin, van a poder enviar los alimentos. El congresista Hernando Ceballos consiguió apoyo de un helicóptero para que pudiera, de la Fuerza Aérea, para que pudiera llegar al centro poblado menor de San Jorge, en Ayabaca, que también están aislados. ¿Ya? Me dice, Marco, es increíble, habiendo alimentos que han llegado, no se han podido llevar a la zona, y entonces el helicóptero se ha ido, digamos, con un cargamento, entiendo, solo de 200 kilos,
porque no se podía llevar más alimentos a la zona. Y entonces me parece que aquí hay un tema fundamental, o sea, ¿qué es lo del rol de la Contraloría. Exacto. ¿Cuál sería su invocación a la Contraloría? Porque hay damnificados, muchos damnificados que necesitan de esa ayuda de alimentos, de agua. Los congresistas y varias personas intentan hacerles llegar, pero no se pueden justamente por estas pautas que da la Contraloría. ¿Cuál sería su llamado? En realidad son leyes que han venido del Ejecutivo del propio Congreso de la República. Entonces, digamos, mientras tanto lo que habría que hacer es que decretos de urgencia y el Ejecutivo asuma la responsabilidad. En este caso, escuché al Contralor hoy día en la mañana decir que ha presentado una iniciativa a la PCM para pedir que solo con declaración jurada se puede entregar los alimentos, ¿no? Bueno, esa sería una opción, pero mañana vamos a tener junta de portavoces aquí en el Congreso. Y un tema que hay que ver, creo que es un tema fundamental en la responsabilidad del Congreso, es el conjunto de normas que faltan o que hay que corregir o que hay que derogar para que pueda haber una respuesta adecuada. Porque aquí tenemos un grave problema. Uno, ¿cómo responder adecuada y oportunamente? La gente no puede esperar. Y de otro lado, ¿cómo tener mecanismos de control y de fiscalización que permitan que no haya robos o que las cosas no lleguen a donde tienen que llegar? Porque ese es el sentido de la preocupación de la fiscalización de la Contraloría, ¿no? No nos olvidemos que en estas situaciones de desastre incluso aparecen traficantes de alimentos, traficantes de equipos que se pueden dar. Es increíble. Entonces necesitamos ambas cosas, ¿no? Ahora, si la PCM puede disponer un decreto de urgencia para que se envíe inmediatamente la ayuda en situaciones de emergencia, eso es lo que debería ocurrir. ¿La PCM tendría que dar ese decreto de urgencia? ¿Tendría que pasar por el Congreso o no necesariamente? Bueno, en situaciones de emergencia en realidad tiene que asumir la responsabilidad del Ejecutivo, ¿no? Como lo está haciendo en algunos casos, pero a todas luces todavía con medidas insuficientes, ¿no? Entonces en el Congreso tenemos también que hacer nuestra labor. Mañana, como le digo, Karina, tenemos la reunión de Junta de Portavoces y nosotros desde la bancada del Frente Amplio estamos proponiendo que se cree una comisión multipartidaria para hacer, pues, primero, un seguimiento y las coordinaciones necesarias con el Ejecutivo y las instancias que tienen que disponer ayuda, de tal manera que tampoco tengamos una actividad separada, ¿no? Me parece que parte del problema que estamos teniendo en el Congreso, cada congresista está buscando hacer lo que puede, cuando en realidad aquí lo que habría que hacer es un proceso multipartidario, interinstitucional, de seguimiento, de coordinación, de fiscalización, para facilitar que la ayuda oportuna llegue a la gente. Ya se está hablando del proceso de reconstrucción. La PCM ha señalado que va a liderar justamente todo este proceso. Ya no van a designar un SAR de la reconstrucción como inicialmente se había dicho. ¿Qué le parece que la PCM asuma este rol y en qué debe consistir este proceso de reconstrucción? Bueno, en principio hay que levantar toda la información de la magnitud de los daños, ¿no? En este momento lo que tenemos son informes de consultoras privadas, ¿no? Todavía los eventos climáticos están en curso, o sea, todavía no ha terminado de ocurrir todo lo que está previsto hasta fines de abril. Y por tanto, una primera cosa que debiera hacer es evaluar la magnitud del daño, ¿no? Hay daños a personas, hay daños a infraestructura, hay daño a cultivos, hay daño a actividades económicas, ¿no? Todo eso hay que tener claridad de dónde ha ocurrido. En este momento, por ejemplo, sabemos en Trujillo que la cosa es grave, pero ¿qué sabemos, por ejemplo, de Cascas? Que es un distrito que aislado, que está con problemas en Trujillo. ¿Qué sabemos de cómo están los distritos o los centros poblados menores de Lambayeque? Sabemos que Chiclayo está seriamente afectado, donde está la mayor concentración poblacional, o en mi propia región, donde, como le decía, hay dos provincias, la provincia de San Miguel, la provincia de Contumaxá, que están seriamente golpeadas. Ayer me llegó información de que el distrito Cospán estaba completamente aislado, y eso no se sabe, no llega a los medios. ¿Y hace cuánto tiempo que está aislado? Bueno, en el caso de Cupiznique, de Tantarica, llevan más de 15 días. Yo estuve allí el domingo, ¿no? Sí, pues, vemos. En el caso de Cupiznique, de Tantarica, llevan más de 15 días. Yo estuve allí el domingo, ¿no? Sí, pues, vemos por las imágenes impactantes lo que sucede en Trujillo, en Guarmey, en Piura, en Chiclayo, pero también Cajamarca. Es más, nos dicen que en otras zonas, en Ayacucho. En Ayacucho, Tapuy, exactamente. En las provincias altas de Cusco ya no es por el exceso de lluvias, es más bien por las nevadas.
Y en Iquitos, en Amazonas, el CENAMI ha señalado que los ríos Ucayali, Guallaga, Marañón y Amazonas han entrado en situación de desborde y ya se han reportado daños en Iquitos. Entonces, un primer tema de esta comisión es tener una evaluación total, completa, de lo que ha ocurrido, de los daños en todos estos rubros. Segundo, lo que hay que hacer es planificar la intervención. Yo creo que esa intervención debe hacerse sobre la base del fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales, que son los que están más directamente cercanos a la población. Y debería además convocarse a un conjunto de instituciones que tienen una opinión técnica que dar, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, ¿no? La Cámara Peruana de la Construcción, por supuesto, que es un ente privado, pero que va a tener que ver de alguna manera con las respuestas que se va a dar a la crisis. Y en ese sentido es importante, por ejemplo, que se tenga en cuenta la necesidad también del control y de la fiscalización, no para que sea una traba, sino para que se evite que luego, como nos ha pasado en situaciones anteriores, se roban las cosas, no llegan al destinatario, se malogran en los almacenes o llegan incluso insumos que no son necesarios en ese lugar, pero que en el otro son de absoluta necesidad. Y entonces creo que eso es el rol que debería cumplir la PCM, y en el caso del Congreso, nosotros estamos planteando el día de hoy, estamos ingresando la documentación correspondiente, pero que el Congreso debiera nombrar una comisión multipartidaria para que este tema no sea visto como la labor de un solo partido en el Congreso o solo de la Junta Directiva, sino que se pueda hacer el seguimiento de todas las actividades de respuesta, sin abdicar a nuestro rol de fiscalización y de control, pero asegurarle a la población que todos los entes del Estado, Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial, que también le están reclamando una actitud mucho más visible y eficaz en esta situación, podamos actuar de cara a la ciudadanía que está afectada, ¿no? El ministro de Transportes ha señalado que este proceso de reconstrucción tomará unos 2 o 3 años. Ustedes, en todo caso, como bancada, usted como vocero del Frente Amplio, ¿apoyan el proceso o las medidas de reconstrucción que vaya a adoptar el gobierno? Sí, queremos conocer cuáles son. A nosotros, por ejemplo, una primera cosa que nos preocupa es: el año pasado hubo un presupuesto enorme para temas de prevención. Lo primero que uno se pregunta es, ¿se usaron bien esos fondos? ¿Se usaron todos los fondos? Porque se están hablando exministros de Economía señalando que el gobierno anterior sí dejó, que este gobierno lo recortó. Por eso hay que evitar que eso vuelva a ocurrir, ¿no? Y entonces nos preocupa, por ejemplo, los fondos que se van a transferir para la reconstrucción, porque deberían transferirse. De hecho, este gobierno tuvo una enorme irresponsabilidad cuando en el presupuesto de la República el año pasado se recortaron fondos para el tema de emergencias. O sea, se han recortado los fondos de manera sustantiva. Y de otro lado, lo hemos visto, ha habido recortes en el Ministerio de Salud, han habido recortes en el Ministerio de Educación, han habido recortes en el Ministerio de Agricultura. O sea, este gobierno es responsable de eso. Pero bueno, estamos ya frente a la emergencia. ¿De dónde van a venir los fondos? ¿Cómo se van a canalizar? Ese es un tema central que valdría la pena que se hiciera, ciertamente desde la PCM, en coordinación con las otras entidades, con los otros poderes del Estado. Y en ese sentido yo creo que es muy importante, por ejemplo, dar el respaldo a medidas, primero, que sean eficaces, que sean transparentes, que sean oportunas. Y para eso sería sumamente útil que una comisión multipartidaria del Congreso, en coordinación con la PCM, ¿no? Y veamos también las autoridades correspondientes del Poder Judicial, convoquemos a los colegios profesionales, convoquemos a algunas de las universidades que tienen el expertise para resolver estos temas y actuemos de manera oportuna. Y en este momento, por ejemplo, hacer un llamado al gobierno, también, por favor, porque en el caso de Piura, hoy día el propio presidente regional, el gobernador regional de Piura y varios congresistas estaban señalando la necesidad de mayor personal de apoyo, de equipos en la zona. ¿Para el rescate de familias? Para el rescate y además para, por ejemplo, evacuar el agua que está en la ciudad y afectando las casas. Porque las lluvias van a continuar hasta el sábado todavía. Van a continuar y el nivel de saturación de suelos, aunque llueva menos, hace que la situación sea igual o más grave. ¿El Frente Amplio va a insistir con la interpelación al ministro de Transportes? Este no es el momento para la interpelación, hay que pasar esta crisis, pero nosotros hemos señalado claramente
que el rol del Congreso es fiscalizar. Y lo que ha ocurrido en el tema de la interpelación es que hay un contrato lesivo a los intereses de Cusco y del país, un contrato que tiene un conjunto de observaciones porque habrían corruptelas o porque habrían conflicto de intereses, sobre los cuales el Congreso no debe adjudicar. Pero hagamos todo a su momento. En este momento no podemos olvidar los temas de corrupción, sobre todo si se viene la reconstrucción. Claro. Porque no nos olvidemos que se van a gastar miles de millones de dólares en reconstrucción en el país. Todavía no tenemos todas las cifras exactas, pero por ejemplo van a tener que hacerse nuevos trazos de carretera, subir las rasantes de carreteras, probablemente convertir los badenes en puentes. Hay más de 170 puentes que se han caído. Hay responsabilidades y que con no todo se eso, puede... ¿el Perú debe seguir organizando a los Panamericanos? Nosotros hemos señalado, por ejemplo, nuestra grave preocupación, lo hice el año pasado en el marco de la ley de presupuesto, diciendo si hay recortes en educación, en agricultura, en el fondo de contingencia, pésima señal de que se quería continuar con los Panamericanos. En este momento, el gobierno ha salido a decir que tiene dinero para todo. Me preocupa. Creo que las circunstancias en las que estamos, hagamos las evaluaciones correspondientes. Pero, ¿qué le vamos a decir al país? Que somos un país responsable, que cuando miles, más de 500,000 de peruanos están afectados, nos van a tomar varios años reconstruir nuestra infraestructura. ¿Qué les vamos a decir? ¿Tenemos plata para gastar en Juegos Panamericanos? Yo creo que el gobierno debiera evaluar su posición. El gobierno debiera evaluar las condiciones de emergencia en la que está el país y en este caso pedir la ayuda internacional que haga falta. O sea, entiendo, nuestras fuerzas policiales, nuestras fuerzas armadas están haciendo esfuerzos denodados por responder a esta emergencia, pero no es suficiente a todas luces y nos va a costar. Optimistamente el presidente habla de 3 años. Recordemos que del terremoto de Pisco todavía hay lugares sin recuperar. Sí, se ha visto. Así es. Entonces, que nos digan esto que se va a hacer en 3 años, con qué magnitud de inversiones, yo creo que ese es el tema que tendríamos que discutir en serio y, sobre todo, en este momento, unificar todas las fuerzas para responder a la gente que lo necesita. Muchísimas gracias al congresista Marco Arana, vocero del Frente Amplio, por haber estado aquí en Agenda Parlamentaria. Continúen con la programación de Congreso Televisión.